Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, al libro de Hechos. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 20. Cuando pensamos en el ministerio, cuando pensamos en misiones, a través de los siglos, inmediatamente vienen a nuestra mente grandes nombres, grandes personajes, de los que hemos escuchado lindos y grandes testimonios. Si pensamos en misiones, por ejemplo, podemos pensar, no sé, en un David Livingstone, o en un Hudson Taylor, no sé, misioneros, ¿verdad?, de renombre. O si pensamos en el ministerio, podemos pensar, ¿verdad?, en pastores como Spurgeon, o D.L. Moody, o grandes, ¿verdad?, siervos del Señor que sin ningún lugar a dudas Dios ha usado grandemente en la obra del Señor. Pero no han sido los únicos, y es muy posible inclusive que cuando estemos en la presencia celestial tengamos el privilegio de conocer a otros que probablemente aún fueron más grandes que ellos y que tal vez en sus respectivas áreas de servicio y ministerio pasaron más desapercibidos, quizás no fueron tan famosos o tan conocidos, pero que marcaron una gran diferencia y estratégicamente en el plan y en la perspectiva de la obra de Dios en cuanto a las misiones, quizás cumplieron un rol mucho más preponderante. Pienso el ejemplo de Juan el Bautista. No es considerado uno de los profetas más prominentes de la Biblia, pero el mismo Señor Jesucristo dijo que no había otro nacido de mujer más grande que él. Es decir, la perspectiva que Dios tiene no necesariamente es la misma que nosotros tenemos. Incluso si pensamos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, en el mismo libro de Hechos, ¿qué personaje es más prominente desde nuestro punto de vista? Inmediatamente, ¿en quién pensaríamos? En el apóstol Pablo, ¿verdad? ¡Qué tremendo personaje! Hay incluso películas del apóstol Pablo. Pero detrás del apóstol Pablo, o más bien a un costado del apóstol Pablo, hubieron compañeros, siervos del Señor, tanto o más fieles, leales y comprometidos que el mismo apóstol Pablo. Incluso cuando estemos en la presencia del Señor, quizás nos llevemos muchas sorpresas. El mismo Pablo decía que él se consideraba uno de los principales pecadores, dice el libro de Romanos, ¿verdad? El primero de los pecadores. En realidad, nuestra perspectiva muchas veces tiene que ver con el éxito en nuestros propios entendimientos. Pero el éxito, según Dios, no necesariamente se mide de la misma forma o en la misma medida. Dios tiene propósitos mucho más preponderantes, mucho más grandes. Yo he conocido hombres y mujeres actualmente que están sirviendo al Señor en lugares como donde está Ruth, por ejemplo, o en otros lugares, ¿verdad?, donde realmente la obra del Señor es compleja, difícil, dificultosa, y aún inclusive estamos incluso en lugares, ¿verdad?, donde hay persecución, y viendo el ministerio y la obra de algunos siervos del Señor con los que hemos podido entrevistarnos o juntarnos, ¿verdad?, sorprende realmente y uno se pone a pensar ¿por qué no son más conocidos? Bueno, la razón muchas veces es obvia, es evidente, porque si fuesen más conocidos estarían en peligro. Ya recuerdo un pastor con el que nos entrevistamos con él allá en España antes de ir a Marruecos, y que tenía un ministerio en España, porque él estaba siendo perseguido, literalmente tenía que andar escondido, lo querían puro matar nomás, ¿ya?, por su ministerio. Entonces él tuvo que suspender sus redes sociales, tuvo que prácticamente desaparecer del entorno conocido de su mismo entorno. Tuvo que hablar con sus líderes para que ya no subieran noticias de él y todo, para poder seguir haciendo su ministerio, un tremendo ministerio. Él es hijo de un nativo de allá de Marruecos que murió por el Evangelio. Su papá era pastor, convertido a Cristo, y sufrió, digamos, martirio por seguir a Cristo, y él sigue sus pasos. Y claro, no es muy conocido, no hay libros de él, no hay películas de él, pero sin ninguna duda, cuando estemos en la presencia del Señor, sin duda, no me cabe la menor duda, va a ser un personaje muy, muy destacado ante los ojos del Señor. Bueno, así en la Escritura también encontramos personajes que no son tan conocidos. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando de Josías? Bueno, David, el rey David, es mucho más conocido, ¿verdad? Pero interesante lo que decía de Josías en cuanto, ¿verdad?, a su conversión, en cuanto a su compromiso con el Señor, diciendo que no hubo ni antes, eso incluye al rey David, ni después otro como él. Entonces, nuevamente, a veces nuestra perspectiva es muy limitada.
Nosotros vemos lo que está por delante o vemos lo más evidente. Dios ve otras cosas que el hombre no ve. Y por eso mismo quisiera llevarles hoy día a que conociéramos un personaje no muy conocido, quizás lo has escuchado, pero no ha sido tan significante para ti, especialmente en el libro de los Hechos. Me refiero a Tíquico. Tíquico, ¿quién es Tíquico? ¿Ya? Así esa encuesta, ¿verdad?, que hacían estos hermanos allá en Tailandia, ¿verdad?, si conocían a Jesús. Tíquico, ¿será un cantante de reggaetón? Bueno, ahora está de moda así aquí, ¿verdad? O de rap, algo así. Bueno, hemos escuchado quizás algo de este hombre. En Hechos capítulo 20, versículo 4, tenemos una pequeña mención de este personaje. En Hechos 24 dice: y le acompañaron, esto es, ¿verdad?, en el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, ya, le acompañaron varios personajes. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea. Vamos a después quizás en algún momento hablar de Sópater, que no es una sopa, ya es un personaje, y era de Berea. ¿Se acuerdan de Berea? ¿Quién eran los de Berea? Los que escudriñaban las escrituras, ¿verdad? Que eran más nobles, ¿verdad?, que los de Berea, porque escudriñaban las escrituras. Bueno, Aristarco y Segundo de Tesalónica, ¿verdad? Tuvimos un hermano Segundo aquí, ¿se acuerdan del hermano Segundo? Gallo de Derbe, sin duda un buen gallo, y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Y ahí aparece Tíquico, ¿ya? Un personaje, tal vez podríamos decir en términos, ¿verdad?, filmísticos, ¿verdad?, un personaje secundario, casi como un actor de reparto. Pero ahí aparece Tíquico, ¿verdad? Aparece ahí, ¿verdad?, en los subtítulos y en los... ¿cómo se llama cuando después de la película salen los nombres? Los créditos, ¿verdad? Ahí aparece Tíquico. Bueno, pertenecía a Asia. Sabemos que pertenecía a Asia. ¿Ya? Dice que Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Asia. ¿Se acuerdan de Asia en el libro de Hechos? ¿Ya? ¿Se acuerdan de Asia en la Escritura? ¿Qué importancia tiene Asia? Bueno, Pablo, cuando fue de viaje misionero, ¿verdad?, en su segundo viaje misionero, el Espíritu le prohibió ir a Asia. Así que se fue para Europa. Pero el apóstol Juan llegó a Asia. Y ahí fundó varias iglesias en Asia. Algunas de estas iglesias conocemos sus nombres. ¿Por qué? Porque aparecen en las 7 iglesias de Asia Menor, allá en Apocalipsis, lo que es hoy en día Turquía. Ya, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, etcétera, etcétera. Bueno, de allá era este personaje, de Asia. No sabemos si en algún viaje misionero de alguno de los personajes importantes, o el mismo apóstol Juan lo ganó para Cristo, o un ministerio de alguna iglesia. No tenemos más antecedentes, solo que era un creyente, que era un hermano de Asia, y que se juntaron ahí, ¿verdad?, cuando Pablo viaja a Macedonia y a Grecia, en este lugar, ¿verdad?, en esta zona. Ahora, ¿qué más sabemos de Trófimo? De Tíquico. Bueno, en Efesios 6, 21 al 22, y mantengan después ahí un marcador, en Efesios capítulo 6, versículos 21 al 22, vamos a conocer un poquito más del carácter de este personaje. Vamos a ver la descripción del ministerio y de la persona de Tíquico. Efesios 6, 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos. Ya, esto es Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Ahora, ojo, ¿dónde está Éfeso? En Asia. Claro, tiene sentido, ¿verdad? Se juntan ahí las cosas. Entonces, para que los hermanos de Éfeso, de Asia, ¿verdad?, supieran del ministerio de Pablo, dice: y lo que hago, todo os lo hará saber. Ahí aparece de nuevo Tíquico, ¿verdad? Tíquico era probablemente en ese contexto como el encargado de relaciones públicas del apóstol Pablo. Era el vocero del ministerio de Pablo. Era el que contaba, ¿verdad?, en este contexto a los hermanos de Éfeso todo lo que el apóstol Pablo hacía. En ese tiempo no había WhatsApp, tampoco había Zoom. Entonces había que, por persona, por transmisión oral, compartir todas estas noticias. Dice nuevamente el 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Y miren lo que dice de él: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ya tenemos un poquito más de información de este personaje, así que márcalo y después vamos a volver. Sigamos con el versículo 22.
cual, ¿verdad?, este personaje, Tíquico, envía a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que sepáis lo tocante a nosotros. O sea, ese fue el propósito por el que fue enviado allá de regreso. Y que consuele vuestros corazones. Entonces, vamos a aprender un poquito más de este personaje en un momento más adelante. Ahora, solo para ir conociendo más del personaje, acompáñame a Colosenses 4, 7 al 8. No pierdas tu texto en Efesios. Pero en Colosenses 4, 7 al 8, leemos: todo lo que a mí se refiere. Ahora, Pablo está escribiendo en la iglesia de Colosas. Ya la iglesia de Colosas no está en Asia. La iglesia de Colosas está en Europa, en Macedonia. Ya este otro sector, esta otra zona. Así que el ministerio informativo del Tíquico, ¿verdad?, era transcultural y no era solo limitado a un solo lugar. Y miren lo que dice, muy similar a lo que leímos en Éfeso. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Entonces se reitera, ¿no es cierto?, su ministerio. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado. Quizás a Éfeso regresó, pero aquí a Colosas fue enviado. He enviado, dice, a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y después menciona otros personajes como Onésimo, Aristarco, Bernabé, Marcos y otros más que tal vez son un poquito más conocidos. Ahora, bueno, esto aquí ya vemos, ¿verdad?, que Pablo confiaba mucho en Tíquico. Ya, si tú envías información personal, importante, de ministerio, necesitas a alguien confiable. El libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que un mensajero infiel es como un pie descoyuntado, es decir, una molestia, una carga, un dolor, ¿verdad? Pero el mensajero fiel, ¿verdad?, trae consuelo, trae alegría. Bueno, al parecer Tíquico era confiable en este sentido. Mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Aquí también es mencionado, ya, en 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Una vez más, dice, bueno, aquí Pablo en 2 Timoteo 4 se está despidiendo, ¿verdad? Está un poquito amargado aquí porque dice, por ejemplo, en el versículo 9, dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, en otras palabras, me dejaron solo. Ya se está quejando aquí el apóstol Pablo. Solo Lucas está conmigo, ¿ya? Que fue por Lucas, porque dice, solo Lucas, o sea, es lo que hay, ¿ya? Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este Marcos es Juan Marcos. ¿Se acuerda del muchacho que lo abandonó, ya? Allá en... ¿dónde fue que lo abandonó? En Panfilia, ya lo abandonó en su primer viaje misionero, y después en el segundo viaje misionero Bernabé quería llevarlo con ellos, pero Pablo no quiso y le hizo la cruz, lo desechó, ¿verdad? Bueno, ahora después de varios años, Juan Marcos le es útil para el ministerio, porque Bernabé lo restauró, ¿verdad?, allá en Creta, y lo restauró al ministerio. Pero miren lo que dice el 12. A Tíquico, que probablemente en ese momento estaba con Pablo, lo envía a Éfeso. Lo envió de regreso a Éfeso. Se vemos aquí que nuevamente es un enviado. ¿Ya? Un enviado. ¿Saben cuál es la palabra original para referirse a un enviado? ¿Cómo? Un apóstol. Entonces, no era un apóstol de Jesucristo. A propósito de la Escritura se mencionan varias veces apóstoles, pero no de Jesucristo, sino que de las iglesias. Bernabé, por ejemplo, era un apóstol, pero no de Jesucristo, no de los 12, sino de las iglesias, porque apóstol significa enviado. ¿Ya? Bueno, este personaje probablemente era una persona de confianza, y cuando tú envías a alguien a algo importante, tienes que confiar. Entonces era alguien de confianza. ¿Ya? Era un enviado, era un apóstol, ¿verdad?, en el sentido etimológico, no teológico. No era un apóstol de Jesucristo, ¿ya?, sino en el sentido de que era un enviado. Bueno, era conocido entonces, al parecer, por distintas iglesias como una persona de confianza que era enviado. Cuando tú tienes que enviar a alguien algo importante, tienes que confiar. No envías a cualquier persona, ¿ya? Bueno, probablemente Tíquico era una de estos personajes.
Y acompáñeme una breve mención una vez más, porque solo 5 veces mencionado. En Hechos, ya lo vimos, en Efesios, en Colosenses, acá en 2 de Timoteo y en Tito. Tito capítulo 3, versículo 12, el libro siguiente de la Escritura, la epístola siguiente, a Tito. Pablo le escribió a Timoteo en Timoteo, ahora Pablo le está escribiendo a Tito, y en Tito 3:12, nuevamente, ¿no es cierto?, Tíquico es mencionado. O sea, lo vemos aparecer en distintos escenarios. Ya no era un personaje aislado, no era solo un personaje de un solo lugar, era enviado allá, era conocido por ser enviado, etcétera, etcétera. Tito 3:12 brevemente se refiere también a él, porque nuevamente Pablo dice, cuando envíe a ti, ya, a Artemas, a Creta, o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo lo habría enviado a Tito. ¿A dónde lo había enviado? ¿A dónde había enviado Pablo a Tito? Lo mencioné hace un momento atrás. Dice el versículo 5 de Tito 1: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo deficiente. Pues ahora vemos a Tíquico, ¿verdad?, como un posible enviado a Creta, ¿verdad? ¿Dónde es Creta? En el Mediterráneo. ¿Qué otra historia tiene Creta? Con Juan Marcos, por ejemplo, donde fue restaurado, donde estuvo con Bernabé. Entonces son lugares conocidos, y por ende este personaje era un personaje del ambiente, era un conocido, era reconocido como un mensajero de Pablo, como un hombre confiable. Probablemente cuando había una necesidad lo enviaban inmediatamente a él, porque una de las virtudes más grandes en el ministerio es la confiabilidad. Ahora bien, esas son las únicas menciones que tenemos de Tíquico. No tenemos más registro en la Escritura. Sin duda, cuando estemos en la presencia del Señor vamos a conocer más detalles, ¿no es cierto?, y más historias. Estas son algunas que Dios quiso registrar solamente. Pero sin ningún lugar de duda hay algunas cualidades importantes que podemos aprender de este personaje. Bueno, veamos sus principales características. Para eso, volvamos a Efesios, por favor. ¿Se acuerdan que les dije que mantuvieran ahí, en Efesios, un dedito, una marca, algo? Bueno, aquí esta porción de la Escritura menciona un poquito más de Tíquico. Efesios capítulo 6, versículos 21-22, nos dan un poquito más de su carácter. En primer lugar, se refieren a él en términos muy valiosos para el ministerio. Dice el versículo 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos, porque para eso fue enviado, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo lo que hago. Pablo confiaba en este personaje. Por eso que en primer lugar podemos decir de Tíquico que fue un mensajero leal. Fue un mensajero leal. Pablo no habría enviado a cualquier persona a contar de su ministerio. Recuerda, en aquel tiempo no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había Instagram, ¿no es cierto?, para sacarse una foto ahí con los hermanos y enviarla, ¿verdad? No había ese tipo de tecnología. Entonces tenía que enviar a alguien, y alguien que fuese confiable. No que le pusiera ni que le quitara, sino que contara las cosas como son, para que las iglesias fuesen edificadas. Y entre otras cosas, para que las iglesias también enviaran su sustento. Si Pablo tenía que comer, tenía que hacer sus cosas, tenía un equipo misionero bastante amplio que había que también mantener. Probablemente los viajes no eran tan gratis, no eran tan baratos. Por lo tanto, era importante que las iglesias conocieran del ministerio, supieran de qué estaba pasando, qué tenía que ocurrir, cuáles eran los desafíos por los que tenían que orar. Pablo siempre, cuando envía una epístola, siempre comienza pidiendo oración. Siempre comienza de la misma manera. Les alaba por algo a la iglesia, les recuerda en oración y les dice, y oren por mí y por el ministerio, como en Éfeso, para que la palabra corra, para que el evangelio corra, para que hable como debo hablar. Entonces, para Pablo era súper importante que las iglesias que lo sustentaban, que lo apoyaban, o los que estaban orando por él, supieran bien qué es lo que él estaba haciendo, dónde estaba, cuáles eran los desafíos que tenían. Y para eso tenía a Tíquico como un mensajero leal. Un mensajero leal. La lealtad es súper importante en el ministerio.
La lealtad es lo que te permite generar vínculos más allá de la amistad. Porque tú puedes ser amigo de alguien y llevarte bien con alguien, pero después en su espalda hablar mal de él. O traicionarlo. O hacer cosas que eventualmente pueden dañarlo. Pero un personaje leal va a contar, va a transmitir, aún en ausencia de su amigo, de tal manera que eso vaya en beneficio, ¿verdad?, de su amigo. Quizás para Pablo era un buen amigo, era leal, cuando se sintió solo, ¿verdad?, y mandó llamar a Juan Marcos y a otros más, porque Demas lo había desamparado. Él se desprendió de Tíquico para enviarlo, ¿verdad?, a Timoteo, para contarle de su ministerio. Entonces, él confiaba en Tíquico. Era un personaje que era una persona leal y confiable. Era un personaje en el que tú podías delegarle una responsabilidad importante. Era un personaje que si se necesitaba algo, alguien fiel y leal, ahí estaba Tíquico para responder. En el ministerio no es tanto, ¿verdad?, la parafernalia o lo exuberante de lo que tú hagas, sino tu fidelidad, tu lealtad. No es tanto, ¿verdad?, el logro que tú obtengas, el reconocimiento que tú tengas, sino que simplemente Dios puede en algún momento, cuando te lleva a su presencia, decir: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pablo tenía a Tíquico como un mensajero fiel, una persona en la que podía confiar. Tal vez no vemos a Tíquico, ¿verdad?, metido en grandes problemas como Bernabé o como Silas, ¿verdad?, ya en la cárcel de Filipo. Tal vez no conocemos historias de Tíquico, ¿verdad?, como de náufrago en alta mar como Pablo, ¿verdad?, o siendo apedreado en Listra como el apóstol Pablo, pero sí sabemos que era leal, confiable y fiel. Sí sabemos que era un creyente, ¿verdad?, de esos creyentes que están en las iglesias, en las que tú puedes confiar y que si algo se necesita, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Recuerdo años atrás cuando sufrimos la pérdida de un hermano que estaba alejado del Señor y se suicidó. Y tuve que llamar por teléfono y contactarme con un hermano porque me había enviado a la dirección donde se había suicidado. Y había que ir a ver si estaba el cuerpo o no, llamar a la policía de investigaciones, ir a visitar a la familia. Y yo estaba lejos, estaba en un viaje. ¿Qué hago? Bueno, inmediatamente llamé por teléfono a un hermano fiel para que hiciera ese trabajo. No estaba yo, pero alguien tenía que hacerlo y tenía que responder inmediatamente. No iba a esperar ahí el cuerpo para que llegara yo, ¿verdad?, de tan lejos. Me demoré un par de días en llegar. Entonces tuve que llamar, pero tuve que llamar a alguien en el que yo podía confiar. Que yo sabía que iba a hacer bien su trabajo, que sabía que iba a poder hacer lo que tenía que hacer, que no era para nada fácil. Imagínate primero ir a decirle a la familia, después llamar a la policía de investigaciones. O sea, era algo serio. Qué importante es cuando tú sabes que puedes contar con alguien. Y no con toda la gente se puede contar. Porque a veces hay gente que se complica sola, porque a veces hay gente que no sabe qué hacer, porque a veces hay gente, ¿verdad?, que está ocupada en otras cosas. Y tiene que hacer un espacio en su agenda para poder, ¿no es cierto?, ser útil en el ministerio. Qué rico es tener gente como Tíquico, que tú dices: ya, compadre, quiero que vaya a tal lugar y cuente esto, y haga esto, y haga esto. Ya, ok, listo, ni un problema. Con que le digas una vez, fuerte y claro, entendió y lo hace. La diligencia, la fidelidad, la sencillez es tan importante. ¿Te fijas hoy en día que la gente se complica por todo y por cualquier cosa? Ya, oye, vamos a juntarnos. Pero es que tengo que ver si tengo tiempo. Tengo que ver si estoy ocupado. Tengo que ver aquí, tengo que ver allá, tengo que ver esto otro. Mira, Tíquico probablemente tiene una gran virtud. Y el ministerio del apóstol Pablo sin duda no habría sido el mismo, ni habría sido el gran hombre que fue y que tenemos registrado en la Escritura, sin personajes como Tíquico. Sin personajes como fieles, leales, que hicieron que su ministerio, su trabajo fuese conocido. No sé si tú te das cuenta, ¿ya? No sé si tú te das cuenta. Una vez escuché un chiste: ¿por qué los huevos de gallina se venden más que los huevos de hormiga? Porque las gallinas hacen más escándalo. ¿Has escuchado una hormiga cacarear? No, ¿verdad? Bueno, es un chiste en todo caso, si quieres se ríen. Aunque con la mascarilla no sé si se están riendo o no. Lo escuché hace muchos años atrás en todo caso y es fome el chiste. Pero en realidad, si personajes como Tíquico no hubieran contado
no hubieran transmitido el ministerio de Pablo, quizá el ministerio de Pablo no sería tan conocido ni habría sido tan eficiente como lo fue. Entonces cumplió un rol estratégico, ¿no? Dios obra hoy en día estratégicamente. Dios no necesariamente te va a poner a ti en la cúspide de un servicio, un ministerio. Quizás te va a poner en otro lugar, quizás no tan notorio, quizás no tan visible, pero estratégico. Ahora, ¿eres confiable? ¿Eres leal como Tíquico? Buena pregunta para hacernos, ¿verdad? En segundo lugar, dice nuevamente ya en Efesios 6:21, dice que Pablo, ¿no es cierto?, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que yo hago y todo lo hará saber Tíquico. Y mire lo que dice de él: hermano amado. Hermano amado. Así que una segunda característica que podemos decir, además de ser un mensajero leal, es que era un hermano amado. Un hermano amado. ¿Por qué era amado? ¿Qué significa que era un personaje amado? Bueno, un personaje amado es uno que ama. Ya es como la amistad. La Escritura nos enseña acerca de la amistad, ¿verdad? El que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otras palabras, si tú quieres tener amigos, tú tienes que ser amigo. Llevándolo en este sentido, si tú quieres ser amado, bueno, tú tienes que ser amoroso, ¿no? Sin ningún lugar a duda, Pablo le llamó a él hermano, ¿no es cierto? Y obviamente hermano, interesante lo que dice acá, porque para nosotros nos parece muy común esta palabra. Hermano. Es muy útil esa palabra, porque cuando uno no se acuerda del nombre, oye, hermano, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Hermana, ¿cómo está, hermana? Y ahí mientras estoy recordando el nombre. Ah, claro, hermana Dafna, ahí está, hermana, ¿cómo está? ¿Ya? Y nos hermanamos para todos, ¿no es cierto? Todos somos hermanos. En aquellos días no se usaba mucho esa palabra. En aquellos días, ¿sabes qué es la palabra más común? Santo. Santo, los santos. A los fieles y santos. Pablo a la iglesia de Corinto, a los santos, ¿no es cierto? Interesante, ¿verdad? O se les llamaba, ¿no es cierto?, familia, en algunos casos hermano, pero no era tan común. Pero para Pablo era un hermano amado, alguien cercano. Cuando se unían estas dos palabras, hermano y amado, probablemente se usaba el término filos. No el amor filial, digamos, no era necesariamente el ágape. Y tenía que ver con el vínculo, con la cercanía, con la amistad, con la confianza mutua. Entonces, para el apóstol Pablo, era su hermano amado. Era una persona en la que no solo podía confiar, sino que era una persona con la que la pasaba bien, con la que disfrutaba, con la que compartía, con la que hablaban, seguramente se reían, como cualquier persona, ¿verdad? Ya, no era un personaje lejano, no era un personaje, ¿no es cierto?, complejo. Era una persona probablemente con la que él se podía llevar bien. Me imagino, por lo que conozco del apóstol Pablo en la Escritura, que Pablo no era muy sencillo. Era una personalidad un poquito más compleja. Él tenía varios enemigos. A varios les caía mal el apóstol Pablo. Al punto que cuestionaron muchas veces su liderazgo, su apostolado, y él tuvo que defenderse, ¿no es cierto? Entonces, me imagino la contraparte de Pablo, si es que él tenía un amigo, que era como un personaje más sencillo, más livianito de sangre, como se podría decir hoy en día. Es decir, alguien con que se podía llevar bien y que Pablo le tenía como su hermano amado. ¿Verdad? Así se refería a él. No a todos, Pablo le usaba este término para referirse a ellos. Era su hermano amado, su compañero, su yunta, ya en términos, ¿no es cierto?, navales, su carreta. ¿Ya? O sea, era el amigo que tenía al lado. Ya era confiable y sabía que enviara una información, lo enviaba a él, porque sabía que al enviarlo a él era como si él mismo fuera a contar, ¿no es cierto?, su versión de lo que estaba ocurriendo. Era un hermano amado. ¿Eres tú un creyente que complementa a los demás? ¿Eres un creyente que dentro de la iglesia te llevas bien con los demás? ¿Eres un creyente que dentro de la iglesia busca suplir, ¿verdad?, la falla o las debilidades o las necesidades de los demás? ¿Eres de aquellos creyentes, ¿verdad?, que se preocupa del resto de sus hermanos para suplir necesidades, para apoyar, para ayudar?
¿O eres de ese tipo de creyentes egoístas que solo te preocupas de tú pasarlo bien y de solo tú estar bien? Llegas, disfrutas, te vas. Bueno, Tíquico probablemente llenaba algo en el corazón de Pablo, al punto que le consideraba como un hermano amado. No de todas las personas uno se refiere amado. Para Pablo era un personaje amado, mis hermanos amados. Ya hermano Felipe comentaba, ¿verdad? Y me sumo aquí y seguramente muchos hermanos, ¿verdad? Del vacío que quizás nuestros hermanos Villalón van a dejar en nuestra iglesia, porque fueron considerados como hermanos amados, por su dedicación, por su compromiso, por el vínculo, por la relación que generaron. Entonces, para Pablo era su hermano amado. No era un hermano, no. ¿Ya? El hermano con el que me veo el domingo, me veo el jueves, le saludo, hablo temas triviales y me voy. No, era algo más que eso. Y lo vemos en las palabras de Pablo. En tercer lugar, no solo era un mensajero leal, un hermano amado, sino que el mismo versículo 21 también añade, ¿qué es lo que dice después de hermano amado? Era un fiel ministro en el Señor. Esto, hermano, es el título, es el eslogan, es el epitafio más grande, más importante, más significativo, más trascendental que tú le puedes asignar a una persona. Si algún día el Señor quiere que yo parta a su presencia y ustedes quieren ponerme este título, fiel ministro en el Señor, yo sería feliz. Porque de verdad puede decir cualquier cosa de una persona. No, es buen trabajador, es empeñoso, es perseverante, no, en su trabajo es exitoso. Pero todas esas cosas son temporales y son pasajeras. No, este tipo es un hermano fuerte. No, este hermano, ¿verdad?, es cariñoso, también es importante. No, este hermano es dedicado, también. Es súper comprometido, ni un problema, es eficiente, fantástico, es eficaz, es exitoso, es fructífero, es grande. Pero hay algo más importante: fiel ministro en el Señor. Ministro es servicio en la Escritura, es la palabra para servicio. Es un siervo, es un esclavo fiel, básicamente lo que significa esta palabra. Un fiel ministro, un esclavo fiel. Una persona que Dios le puso en un lugar para hacer su trabajo e hizo su trabajo, sin excusas, sin complicaciones, sin retraso, luchando con su carne, con sus debilidades, pero hizo lo que tenía que hacer. Es como cuando tú envías, ¿verdad?, a un equipo de fuerzas especiales, a un comando, ¿verdad?, como Rambo, a hacer su trabajo, y lo hace. Y llega y lo logra. Cumplió su trabajo, fue fiel, hasta la muerte si fuese necesario. ¿Cuántos ministros, cuántos siervos del Señor, cuántos misioneros han perdido la vida? Tú ni los conoces, nunca los has escuchado y nunca los vas a escuchar. Porque en el anonimato, en el silencio, estuvieron ahí sirviendo al Señor. Pero cuando llegaron al cielo, el Señor les dijo: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No hay título, no hay frase, no hay palabra más importante y más significativa que esta. Esto es más importante que ser designado, no como un estadista, como un líder, como un pastor, como un misionero, como un conferencista. No, hermano, esto es por lejos lo más valioso, lo más importante que tú puedas decirle a un siervo del Señor. Fiel ministro, un esclavo fiel. Y así Pablo se refirió a Tíquico como un fiel ministro en el Señor. No solo era amado, no solo era cercano y cariñoso, sino que era un fiel ministro en el Señor. Es decir, si hay que hacer algo, a él lo tenemos que enviar. Pablo tenía varios de estos personajes, vamos a aprender más adelante de Tito también y de otros más, pero de este personaje no tenemos mucho conocimiento, pero lo que tenemos es suficiente, si no se necesita más. No se necesita más. No me interesa saber si Tíquico fue buen predicador. No me interesa saber si Tíquico fue un buen evangelista. No me interesa saber si Tíquico fue un buen maestro. Pero sí sé que fue un fiel ministro, y con eso suficiente. Con eso lo tengo claro, con eso tengo la película completa. Porque si fue un fiel ministro, iba a hacer labor de evangelista como Timoteo, a un obra de evangelista. Si es que no era evangelista, lo iba a hacer igual.
No se iba a quedar ahí, no, es que no es mi don. No, lo iba a hacer igual. Si es que quizás no era un excelente predicador, igual iba a predicar. Si es que no iba a ser un buen, ¿no es cierto?, un excelente misionero, igual lo fue, igual, ¿no es cierto?, lo iba a hacer. ¿Cómo? No tenía quizás las capacidades, los dones, no lo sé. Pero lo importante es que fue un fiel ministro. Hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien y para la gloria del Señor. Y hombres como Pablo dijeron de él, un fiel ministro en el Señor. ¿Eres tú un fiel ministro en el Señor? ¿O tienes dejas mucho que desear al respecto? Hay otros siervos del Señor que pueden decir de ti, no, ese es un fiel siervo, un siervo fiel. Ahí está, es confiable, si hay que ir a la pelea, vamos, con él puedo contar. ¿Sabes que no con todo uno puede contar? Porque a veces son inestables, porque a veces son inconstantes, porque a veces son carnales o son mundanos, o a veces son, ¿no es cierto?, ambivalentes, o a veces son de doble ánimo. O a veces son, no sé, quizá quisquillosos, complicados, no lo sé. Bueno, aprendamos de Tíquico. Ojalá de otros pudieran decir como esto de nosotros. Como esto. Yo no quisiera ser un apóstol Pablo, un Bernabé, un Sila, no quisiera ser un Juan el Bautista, solo me conformo con un simple Tíquico, un personaje quizás secundario, pero fiel, ¿no es cierto?, leal, amado hermano, fiel ministro en el Señor. Suficiente, nada más. ¿Qué más quiero en la vida sino solo eso? Y sobre todo, ante los ojos del Señor. En cuarto lugar, fue un mensajero, pero no cualquier mensajero. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra apóstol? Enviado. Bueno, ¿enviado a qué? Bueno, enviado a dar un mensaje, el mensaje del Evangelio. ¿No es cierto? Ok, Tíquico, también era un mensajero. También llevaba noticias. Dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, que las noticias del mensajero fiel, las buenas nuevas, son como un refresco para el alma. Bueno, Tíquico era un mensajero alentador. Alentador, porque no solo iba a contarle de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. No iba a la iglesia de Éfeso o de Colosas, hermanos, ¿saben qué? Oren por el apóstol Pablo porque está súper mal, no tiene plata para hacer su ministerio, estamos pasando hambre, está re complicada la cosa, nos persiguen. El otro día lo apedrearon y le dieron por muerto, imagínense, qué terrible. No, él no llegaba así. ¿Saben por qué sabemos que no llegaba así? Porque miren lo que dice el versículo 22. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que... entonces no iba a desmotivar o a mostrar lo feo como para que la gente por culpa le enviara dinero al apóstol Pablo, para que diera pena. No, él iba a consolar. Dice aquí clarito, dice el versículo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, para que ellos supieran de que se estaba haciendo la obra, se estaba haciendo bien, se estaba haciendo leal y fielmente la obra del Señor. Qué consuelo es cuando tenemos las noticias, ¿verdad?, de los misioneros que apoyamos, como Ruth, por ejemplo, y nos cuenta, se está haciendo el trabajo, se está haciendo, estamos ganando almas, ganamos un niñito para Cristo, 2 niñitos para Cristo, 3 niñitos para Cristo, y los papás ya no lo dejaron ir más a la iglesia. Bueno, pero ya quedó el mensaje. ¿Quién sabe? Quizás en unos años más, esos niñitos algún día, quizás nunca lo vamos a saber, quizás tú, Ruth, nunca vas a tener idea. ¿Cómo sabes si uno de esos 3 muchachos llega a ser un siervo del Señor, un pastor, un misionero? Bueno, ese tipo de cosas son las que animan, las que motivan. Dice, la obra no es en vano, vale la pena. Me imagino, y oramos en ese tiempo, lo traumático que fue para Ruth salir de Nepal. ¿Y cuánto estuviste ya? ¿Como 10 años en Nepal? Sí. 10 años, imagínate. Ministrando, aprendiendo el idioma, trabajando, y no poder estar en el lugar donde tú te preparaste para estar. Pero Dios le llevó a Tailandia y quizás ahí Dios tiene una obra y un propósito y quizás el día de mañana la vuelva a llevar nuevamente a Nepal, y oramos por eso. Y ahí estuvimos hablando el otro día de algunas estrategias para poder llegar ahí a hacer de mejor forma la obra del Señor. Tú no sabes, pero esas cosas a uno le anima, le motiva, le hace pensar, Dios está obrando a nivel global. A nivel global Dios está obrando. Y no se trata de tú ver grandes cosas
por tu mano, sino saber lo que Dios está haciendo. Dios está obrando grandes maravillas y yo quiero estar del lado del Señor y con el Señor en eso. Bueno, eso, mis queridos hermanos, es lo que vale la pena. Tíquico fue un mensajero alentador que llevaba noticias, contaba cosas de su compañero, de su amigo Pablo, pero que esas cosas eran para consuelo, era para consolar el corazón, no para dar pena ni para atacar la culpa de la gente, ¿no es cierto? Que aquí no hacemos nada de lo que se hace allá. No, él consolaba. Era como Bernabé. Bernabé era conocido así, Bernabé era su apodo en realidad, porque era hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Entonces, la verdad es que Tíquico era un consolador, era un Bernabé. Llegaba para dar mensaje de consolación. Sin duda, Pablo sabía de que los hermanos de Éfeso necesitaban consuelo, ánimo. Sin duda que Éfeso fue muy determinante en Asia Menor, porque de ahí surgieron las iglesias de Colosas y otras muchas iglesias más surgieron de Éfeso. Éprafas, ¿no es cierto?, como misionero enviado de Éfeso, levantó varias iglesias allá en Asia Menor. La mayoría de las iglesias que vemos allá en Apocalipsis fueron fundadas por el ministerio de la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Pablo no conoció muchas de estas iglesias que fundó la iglesia de Éfeso. Pero Pablo sabía también de que esa iglesia necesitaba ánimo. ¿Y a quién mejor que enviar a mi amigo? El hijo de consolación, ¿verdad? El fiel, el leal, el amado. Entonces llega Tíquico con mensaje de consuelo, para consolar sus corazones. El corazón en la Escritura no tiene tanto que ver como los sentimientos. Nosotros hoy en día en nuestra cultura occidental, el centro de los sentimientos lo enfocamos en el corazón, ¿no es cierto? Bueno, en los tiempos bíblicos, el centro de las emociones estaba en las entrañas. En las entrañas, literalmente. Ya, ahí tú decías, yo te amo con todas mis entrañas. Sonaría extraño decir hoy en día, ¿no es cierto? Te amo con todo mi páncreas. No, sería como feo, ¿no es cierto? Con todo mi riñón, te daría la mitad de mi riñón. No, gracias. Pero suena distinto cuando le decimos te amo con todo mi corazón o te daría la mitad de mi corazón. Ya suena más romántico, ¿no es cierto? Bueno, entonces el corazón en la Escritura siempre tiene que ver con la voluntad. Entonces, la palabra de consuelo que llevaba, ¿no es cierto?, Tíquico, era una palabra de consuelo y ánimo. Obviamente, ¿ánimo para qué? No era simplemente un mensaje para emocionar. ¿Entiendes? A eso voy. Era un mensaje para motivar, para animar, para mover los corazones a algo, a la voluntad. ¿Y qué más importante que estar y hacer la obra del Señor? Es lo que estaba Pablo, y por eso enviaba a su amigo, ¿no es cierto?, para que contara y motivara a otros a hacer la obra del Señor. Cuando nosotros hacemos viajes, ¿no es cierto?, misioneros como iglesia, y vamos con hermanos, y después volvemos y contamos y mostramos fotos, videos, ¿para qué lo hacemos? Para entusiasmar, para motivar, para enamorar, ¿para qué? Para motivar a que algún líder surja como un misionero, para que personas se involucren en la obra misionera, para que comprendamos lo que Dios está haciendo en la obra misionera. No es solamente para emocionar. Igual uno se emociona, ¿verdad? Y está bien. Pero si nos quedamos en la pura emoción y no hacemos nada, ¿qué sentido tiene? Son lágrimas al viento, ¿no? Lágrimas de cocodrilo, pero no realmente la pasión por la obra del Señor. Bueno, no sé si por todos los mensajes que llevó Tíquico se habrá levantado, no hay registro en la Escritura, se habrán levantado otros siervos del Señor. Capaz que sí. Capaz que lleguemos a la presencia celestial y nos demos cuenta que Tíquico fue mucho más fructífero que el apóstol Pablo en cuanto a levantar siervos o motivar siervos para la obra del Señor. Yo he conocido siervos del Señor, pastores, ¿verdad?, que por testimonio de otros se han motivado a la obra del Señor. De hecho, de alguna manera yo soy el resultado un poco de eso. Cuando yo decidí entrar al ministerio tiempo completo, tenía 15 años, y yo tenía delante de mí un predicador mexicano. Y dije, yo quiero ser como él.
Yo quiero predicar el Evangelio como él y quiero que otros conozcan del Evangelio como él. Y cuando mi primo se levantó y pasó adelante para recibir a Cristo, dije, yo quiero dedicar mi vida a esto. Y yo lo había invitado, entonces para mí fue súper importante. Entonces él fue de alguna manera como una especie como de motivador, ¿me entiendes? Dije, yo quiero predicar así el Evangelio. Entonces él fue de alguna forma como un motivante para mí, como quizás lo que fue Tíquico para un montón de jóvenes en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Éfeso, o donde él llevaba las noticias del apóstol Pablo. Es lo que llamaríamos hoy en día, porque hoy en día tenemos términos para todo, ¿ya? Hoy es lo que llamaríamos hoy en día un movilizador misionero. ¿Ya? Ese es un término que se ha acuñado en la misionología últimamente, un motivador misionero, ¿ya? Un movilizador misionero, que es como el nexo estratégico entre las iglesias, los ministerios, ¿no es cierto?, las misiones y la obra misionera. Bueno, algo así probablemente era Tíquico, un movilizador misionero. ¿Ya? ¿Te acuerdas del hermano Tony Vázquez? Algo como eso, ¿verdad? Es un hermano que medio loco, que siempre que lo invitamos viene y nos cuenta de aquí, de allá. Ya de repente me llama y está en Afganistán. El otro día me llamó, estaba en Siria. ¿Qué está haciendo en Siria? Ahí están cayendo bombas por todos lados. Y ahí estaba él. Y después se fue a Afganistán y después ya le perdí la pista. Y después me va a llamar seguramente de Corea, no sé. Bueno, hay personajes así. Y que llevan esperanza y llevan motivación y ánimo. Bueno, Tíquico seguramente fue un personaje así, alentador. Y en quinto lugar, fue un compañero confiable. Porque miren lo que dice el versículo. Bueno, volvamos ahora, vayamos a Colosenses 4:7. Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Dice aquí la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere, o lo hará saber Tíquico, amado hermano, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Fiel ministro, ya lo había dicho, ya buen título, fiel ministro, y consiervo en el Señor. Consiervo, era un consiervo. ¿Qué es lo que es un consiervo? Bueno, no hay que saber griego, la misma palabra lo indica. Con siervo. ¿Ya? O sea, un siervo al lado, un compañero, un yunta, un carreta, como lo expliqué, ¿no es cierto? Un amigo, un compañero. ¿Ya? Compañero, uno al lado. Pablo no consideraba a Tíquico un subordinado o un ayudante. No, era su compañero, era su consiervo, era un siervo a su lado. ¿Ya? Era un copastor, ¿ya? El pastor al lado. Si no está él, si no estoy yo, está él. Entonces, para Pablo, Tíquico probablemente era un apoyo, Tíquico probablemente era un amigo, un consuelo, una ayuda, un motivador, muchas cosas. Era un compañero confiable. Dice nuevamente Colosenses 4:7, fiel ministro y consiervo. Consiervo, y miren lo que dice: en el Señor. Y esto es bien importante, hermanos, porque aquí no se trata, hay que entender algo importante en el ministerio y en la obra del Señor. ¿Ya? Aquí no es simplemente un consiervo, ya, un amigo, un yunta, ¿no es cierto?, en las buenas y en las malas, y tenemos gustos en comunes, y la pasamos bien porque somos amigos. Esto es mucho más profundo que una amistad. ¿Y sabes? Te explico por qué. Porque en la amistad hay cosas que te unen en común. No sé, yo tengo amigos, por ejemplo, que les gusta pescar. Entonces somos amigos en la pesca. Entonces nos gusta ir a pescar. Y vamos, ¿no es cierto? Y aunque no pesquemos nada, no importa, ahí estamos mojando el anzuelo, ¿verdad? Y súper entretenido. Ya mi amigo el Feña, y vamos a pescar con el Feña. Y la pasamos re bien. Pero si un día, no sé, me deja de gustar la pesca, o a él le deja de gustar la pesca y empieza a gustarle otras cosas, se termina la amistad, pues. Claro. Pero con él no, porque somos compañeros, consiervos en el Señor. Eso nunca se va a acabar. Eso nunca se va a terminar. Y aunque de repente yo me aburre de la pesca, hay algo que me une a él, que es mucho más que un gusto en común
o que nos llevamos bien en ciertas cosas, o tenemos temas de conversación. Es el Señor. Y el Señor no cambia. Y el Señor está ahí. Es más, si algún día me peleo con Él, y a veces nos hemos peleado, y no hemos hablado fuerte, al ratito, los dos agachamos la cabeza porque tenemos a alguien a quien servimos. Es el Señor. Somos compañeros, copartícipes del ministerio en el Señor. O sea, ni siquiera tenemos el derecho de nosotros de romper nuestra amistad o pelearnos. ¿Por qué? Porque somos colaboradores en el Señor. No se trata de gustos, no se trata de sentirte cómodo, no se trata de que te caiga bien o te caiga mal, no se trata de que te guste o no te guste. Eso es momentáneo, eso es temporal, eso es de este mundo. Tú y yo tenemos algo mucho más grande sobre nosotros, que es el Señor. Un soldado, cuando va a la guerra con su unidad, le da lo mismo si el compañero le cae mal. Pero ese compañero tiene que saber que va a tener a su compañero al lado cuando las cosas se pongan feas, cuando las balas vuelen, y ese compañero tiene que saber de que su compañero es capaz de dar la vida por su compañero. Ese es el concepto de un colaborador, de un consiervo en el Señor. No se trata ni de gustos, no se trata ni de apariencia, no se trata ni de conocimiento, ni de sentimiento. Se trata de que servimos al Señor. Él lo vale. Él es suficiente. Él es el que nos permite servir de un propósito en esta vida. Si no, el Señor nos habría salvado y nos habría llevado al tiro a su presencia. Tenemos una misión que cumplir. Hay tarea que hacer. Hay trabajo que realizar. Conversábamos con la hermana Ruth con respecto a lo difícil que es que las iglesias se involucren en la misión y cómo muchas veces, ¿verdad?, las iglesias se complican por el asunto de las denominaciones. En la obra misionera no hay denominaciones. Tú llegas a un lugar como Tailandia donde hay personas que ni saben de Jesús. ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa que hayan bautistas, presbiterianos, anglicanos, pentecostales? ¿Qué le interesa a ellos eso? Si ni siquiera saben quién es Jesús. No conocen al personaje Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces hay cosas mucho más importantes, mucho más valiosas que tenemos que siempre tener en cuenta cuando estamos sirviendo al Señor. Por supuesto, la doctrina es importante y Dios quiere que nosotros seamos fieles, leales y consecuentes con la palabra del Señor. En el caso nuestro siempre lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo. Pero hay que entender que hay cosas mucho más grandes que nosotros mismos. Y es el servicio al Señor. Compañero confiable, mensajero alentador, fiel ministro en el Señor, hermano amado, mensajero leal. ¿Cómo somos conocidos nosotros en la iglesia? ¿Qué testimonio tenemos? ¿Qué testimonio o creemos tener nosotros ante la congregación? ¿Por qué soy conocido? Más importante aún, ¿qué opina el liderazgo de nosotros? Ojo, lo mejor es preguntar, no suponer. No, yo supongo que el pastor me tiene como, no sé, como fiel y leal. Bueno, pregúntale al pastor. Y él te va a decir con franqueza, con honestidad y con amor qué cosas necesitas, qué cosas te sobran, qué cosas necesitas cambiar y en qué cosas necesitas avanzar. Mejor que suponer es preguntar, ¿o no? ¿Qué opinan los demás? Porque la opinión que tú tengas de ti quizás es muy de cerca el comentario, ¿no es cierto? Y tú le puedes preguntar al Señor, Señor, ¿qué opinas de mí? El Señor te va a decir, te puse en una iglesia, pues pregúntale a tu hermano. Sí, pues, hermano, ¿qué opinas de ti? Tíquico, buen personaje, fiel, leal, amado, alentador, confiable. Pablo le tenía por fiel. Y si Pablo le tenía por fiel, tiene que haber sido un buen personaje, ¿o no? ¿Podemos aprender de él? Claro, hermano. Podemos aprender, debemos aprender de él. Fue un personaje que Dios usó para su gloria. Ni sabemos, ni entendemos. Fue quizás muy estratégico. No sabemos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor lo vamos a saber. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer?
aprender de lo poquito que son solo 5 porciones de la Escritura que hablan de Tíquico. Pero en 5 porciones, en poquito, dice mucho. Seamos como este personaje, esforcémonos en compartir, en relacionarnos, esforcémonos en suplir las necesidades de los demás, en ser alentadores, en ser leales, en ser fieles. Esforcémonos en hacer la obra del Señor. Deja de perder tanto tiempo en tus complicaciones egoístas, tus pensamientos y tus temores muchas veces egoístas que giran en torno a ti. Giremos en torno a Cristo, seamos cristocéntricos. Cristo lo vale, Cristo es mucho más importante que tu experiencia temporal aquí en este mundo. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucha tarea que hacer, no solo acá en Chile, también en Tailandia, en Nepal, en muchas partes de este mundo, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero se necesitan obreros como Tíquico. Obreros como Tíquico que realmente sean una bendición y no un estorbo a la obra del Señor. Entonces, busca al Señor, comprométete con el Señor, toma los pasos necesarios para avanzar en la obra del Señor. Avanza en tu discipulado, avanza en tu capacitación, capacítate, prepárate, esfuérzate, todo lo que puedas para sacar provecho de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque si en algún momento Dios viene a buscarte, no es el momento ese de prepararse. Ya tienes que estar preparado. Ya tienes que estar preparado para toda buena obra, como dice la Escritura. Porque hay mucho que hacer y queda poco tiempo para hacerlo. Entonces, el desafío en esta mañana es que seamos como Tíquico, fiel ministro en el Señor. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración, hermanos.